En la antigua tierra de Israel, un joven pastor llamado David fue escogido por Dios con un gran propósito. Poco sabía que su viaje lo llevaría desde los tranquilos pastos de Belén hasta el trono de Israel. Cuando David cuidaba el rebaño, aprendió a tocar el arpa y encontró consuelo en la melodía. Pero cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel, su vida pronto tomó un cambio dramático. ¿Cuánto tiempo te llevas? Condolencias. Saúl lo vio. Lo tengo. Lo rechazó. Desde el dominio de Israel, llena tú. Toca la bocina. Aceite y vete. Soy yo. Enviar. Tú a Jesse. Hijo de Belén, porque me he puesto un rey entre sus hijos. ¿Cómo llego? Si Saúl lo oye, me matará. Dijo llevando una novilla. Vine a ofrecer un sacrificio al Señor y luego invito. Jesse fue a ofrecer sacrificios. Te diré qué hacer. Ungirás para mí a los que yo te he designado. Samuel miró a los hijos de Jesse esperando encontrar entre ellos al futuro rey. Pero la elección de Dios no es ni la más grande ni la más fuerte. Era David, el más joven y humilde de ellos. No mires su apariencia ni su altura, porque yo lo he rechazado. Dios lo vio. No lo que la gente ve. El hombre mira el exterior, el Señor mira el corazón. Entonces Samuel dijo a Jesse. ¿Están todos los jóvenes aquí? Entonces dijo. Y el más joven está donde cuida. Las ovejas enviaron a traerle, porque no nos sentaremos cuando él venga aquí. Entonces envió a alguien para traerlo. Estaba listo, con ojos brillantes y apariencia guapa. Dijo al Señor. Levántate y ungilo. Para esto. Sí. Entonces Samuel tomó el aceite de unción y lo ungió entre sus hermanos, y el Espíritu de Jehová descendió sobre David. A partir de ese día, la unción de David marcó el comienzo de su viaje. Volvió al campo, sin conocer el destino que le esperaba ahora. El rey Saúl estaba atormentado por los espíritus malignos que Jehová había enviado. Sus sirvientes sugirieron encontrar a alguien que pudiera tocar el arpa para apaciguarlo. Y uno de los siervos, sabiendo que David era un músico hábil, lo llevó delante del rey. Cuando David tocaba la arpa, el espíritu maligno se alejaba de Saúl, y Saúl se refrescaba y sanaba. Saúl estaba tan satisfecho con el juego de David que le hizo cargar su armadura. Con los años, la fe de David fue puesta a prueba cuando Goliat, un guerrero filisteo, desafió al ejército israelí. ¿Por qué salió a hacer fila para pelear? Yo no soy filisteo, no sois vosotros filisteos. Saúl selecciona. Una persona que te pertenece. Déjalo ir. Baja a buscarme. Si él puede luchar conmigo y matarme, entonces haremos como él dijo. Tu sirviente puede... Si lo derroto y lo mato, entonces seremos suyos. Los siervos nos sirven. El ejército rebelde. Israel de hoy. Dime a alguien con quien podemos luchar. Entre soldados, temblando de miedo, David avanzó con coraje inquebrantable. Viniste a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vine a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien despreciaste. David derribó a Goliat con una piedra y una honda, conmocionando al ejército de los filisteos e inspirando la victoria de Israel. La fama de David se extendió por toda la nación, pero su camino al trono estaba lleno de peligros. El rey Saúl, devorado por los celos, quiso matar a David. Han atribuido a David 10,000 y a mí apenas miles. ¿Qué más podría tener además del reino? Esto fue después de que las mujeres cantaran alabanzas a David. Un día, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, y él estaba profetizando en la casa. Así que David tocó la música con sus manos como antes. Entonces Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl la perdió, porque dijo, voy a clavar a David en la pared. Pero David escapó 2 veces. Entonces Saúl dio a David su hija mayor, María, por mujer, con la esperanza de que la mano de los filisteos fuera contra él. Pero más tarde dio Marib a otro hombre llamado Adriel. Mientras tanto, la hija menor de Saúl, Meja, desarrolló un profundo amor por David. Saúl, feliz con este desarrollo, ve una oportunidad para usar a Meja como un peón en su plan para llevar a David a la caída.
y prometió la mano de Jor a David, esperando que ella acabara siendo un lazo para él y caería en manos de los filisteos. Para probar aún más la lealtad y valentía de David, Saúl exigió 100 prepucios filisteos como dote, esperando que esta peligrosa tarea llevaría a la perdición de David. Sin embargo, David no tuvo miedo y, motivado por su amor por mí, se embarcó en una misión audaz con sus hombres. Ellos mataron a 200 filisteos y ofrecieron sus prepucios a Saúl, que no tuvo más remedio que unir a David a su hija en matrimonio. Cuando Saúl vio la valentía de David y la bondad de Jehová hacia él, aún más temió y envidió. A pesar de los intentos de Saúl por debilitar a David, su popularidad seguía aumentando, mostrando su liderazgo y capacidad. Los celos y el miedo del rey Saúl hacia David continuaron creciendo. Jonatán, hijo de Saúl, amaba tanto a David que advirtió a su padre de la intención de matarlo. Jonatán habló a Saúl en nombre de David y le exhortó a perdonar la vida de David por un momento. Sin embargo, los celos de Saúl pronto lo devoraron de nuevo. Mientras David estaba tocando el arpa para Saúl, Saúl volvió a arrojar una lanza contra él, pero David logró escapar del ataque. Entonces, Saúl envió guardias a la casa de David y le quitó la vida. Por la mañana, Mical, mujer de David, hija de Saúl, le ayudó a escapar por la ventana. Puso un ídolo en la cama de David y lo cubrió con piel de cabra, haciéndolo parecer que David todavía estaba allí. Cuando los hombres de Saúl vinieron a matar a David, Mical les dijo que David estaba enfermo. Saúl se enojó al saber que David había huido y reprendió a Mical por engañarlo. David huyó hacia Samuel y Ramá y contó todo lo ocurrido. Samuel y David fueron a Nios, donde encontraron un grupo de profetas. Entonces Saúl envió a capturar a David y cuando llegó a Niot fue vencido por el Espíritu de Dios y comenzó a profetizar. Saúl, decidido a capturar a David él mismo, se fue a Niot. Sin embargo, cuando llegó, el Espíritu de Dios descendió sobre él y él también comenzó a profetizar. Entonces Saúl se desnudó y se acostó desnudo, y esto se hizo un dicho común entre el pueblo. ¿Saúl también estaba entre los profetas? Sabiendo que Saúl no dejaría de perseguirlo, David huyó a Jonatán y le preguntó por qué Saúl lo mató. Jonatán le aseguró a David su amistad y prometió averiguar las intenciones de Saúl. Jonatán volvió a hablar con Saúl en nombre de David y Saúl prometió no dañar a David. Jonatán llevó a David de vuelta a Saúl y David sirvió al rey como antes. Aunque Saúl cambió temporalmente de opinión, sus celos y paranoia continuarían perseguirlo, llevando a más conflictos con David en el futuro. Un día, mientras Saúl estaba persiguiendo a David en el desierto, David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero decidió no hacerle daño porque respetaba el estatus de Saúl como rey. David cortó una esquina de la cuerda de Saúl en secreto para mostrar que podría haber acabado con su vida, pero decidió no hacerlo. Más tarde, David se sintió culpable por haber hecho tanto y se arrepintió profundamente. Cuando Saúl se dio cuenta, se sintió conmovido por la bondad de David. Saúl admitió que David sería el futuro rey y juró no hacerle daño. David y Saúl se separaron y David continuó escapando de la persecución de Saúl, sabiendo que su tiempo para reinar vendría en su momento. A pesar de las dificultades, David permaneció fiel a Dios y perdonó la vida de Saúl cuando surgió la oportunidad. Sus acciones muestran un corazón lleno de compasión y perdón. En la tierra de Israel vivió un hombre rico llamado Nabot, que tenía muchas ovejas y cabras. Se casó con una mujer inteligente y hermosa llamada Abigail. Nabal es notoriamente duro y egoísta, mientras que Abigail es famosa por su amabilidad e inteligencia. Un día David, que había huido del rey Saúl, y sus hombres llegaron al lugar donde pastaban las ovejas de Nabot. La gente de David protegió a los pastores y el rebaño de Nabal, por lo que David mandó mensajeros a Nabal para pedir comida como muestra de buena voluntad. Sin embargo, Nabal responde groseramente, insultando a David y negándose a darle nada. Esto enfureció a David, quien juró matar a Nabal y sus hombres en venganza. Cuando Abigail oyó lo que había sucedido, apresuradamente recogió mucha comida y vino y salió a encontrarse con David. Abigail humildemente le pidió que no se vengara, recordándole las consecuencias del derramamiento de sangre inocente. Las palabras de Abigail tocaron el corazón de David y la elogió por su sabiduría y coraje.
Entonces Abigail volvió a Nabot y lo encontró comiendo y bebiendo. Ella esperó pacientemente hasta que él se despertó y luego le reveló lo sucedido. Nabal quedó petrificado por el miedo, sin poder moverse. Después de 10 días, Jehová golpeó a Nabot y él murió. Cuando David oyó que Nabot había muerto, envió a buscar a Abigail y le pidió matrimonio. Abigail aceptó y se convirtió en esposa de David. Y David se casó con otra mujer, llamada Ahinoam. Mientras tanto, Saúl perseguía a David, quien se mantenía seguro en el desierto con sus hombres. La sabiduría y el coraje de Abigail no solo salvaron a su familia de la destrucción, sino que también le permitieron asegurar un lugar ante el futuro rey. Una noche, el ejército de Saúl estaba acampando en el desierto, y Saúl estaba durmiendo en el campamento, con su lanza en el suelo junto a su cabeza. David y su compañero Abisai se colaron en el campamento en la oscuridad. Abisai intentó convencer a David para atacar a Saúl con una lanza, pero David se negó, respetando al rey ungido de Israel. En lugar de eso, David tomó la lanza y la tetera de Saúl como prueba de su presencia y gritó a los guardias desde una distancia segura. Regañó a Abner, el comandante de Saúl, por no proteger al rey y mostró la lanza como prueba de su contención. Saúl despertó y vio a David desde lejos, sosteniendo su lanza. David habló a Saúl, cuestionando su búsqueda de él y apelando a la conciencia de Saúl. Saúl, conmovido por las palabras y los hechos de David, admitió su error y pidió perdón. David, a su vez, mostró misericordia hacia Saúl, expresando su deseo de paz para ellos. Saúl reconoció la rectitud de David y prometió no intentar matarlo. David, satisfecho con las palabras de Saúl, devolvió la lanza y la jarra de agua de Saúl y se fue en paz, dejando a Saúl sobre Israel. Esta fue la segunda vez que David salvó la vida de Saúl. Después de un tiempo, David se quedó entre los filisteos, escapando de la persecución del rey Saúl. En Ziklag sus familias y bienes no estaban protegidos. Al regresar a Ziklag, David y sus hombres encontraron la ciudad incendiada y a sus familias cautivas por los amalecitas. David y sus compañeros estaban desolados, lamentaron su pérdida. La determinación de David se fortaleció cuando buscó la guía de Jehová en medio de la angustia. Él y sus hombres persiguieron a los amaleques, que celebraban su victoria y no sabían de la llegada de David. Con la ayuda de Jehová, David y sus seguidores alcanzaron a los amaleques y recuperaron todas sus posesiones, incluyendo sus familias y sus pertenencias. No falta nada. Entonces hubo una gran pelea entre los israelitas y los filisteos. El rey Saúl, con su ejército, se enfrentó a los guerreros filisteos. A medida que la batalla se intensificó, los filisteos tomaron la ventaja y los israelitas comenzaron a huir con miedo. Saúl sufrió heridas graves por los arqueros enemigos. Al darse cuenta de su destino, Saúl ordenó a los hombres de Nacal que lo mataran, pero ellos estaban aterrorizados. Viendo su captura y humillación inminente, Saúl se suicidó con su espada. Cuando los israelitas de todas las ciudades y pueblos cercanos oyeron que Saúl y sus hijos habían sido muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Cuando los filisteos vencieron, vinieron y tomaron las ciudades de Israel y las saquearon y trataron duramente al pueblo. La noticia de la muerte de Saúl y de la derrota de Israel se extendió por toda la tierra, llenando el corazón de los israelitas de miedo y envalentando a sus enemigos. Después de que el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla contra los filisteos, vino a David un hombre con la ropa desgarrada y la cabeza cubierta de polvo, como señal de luto. Afirmando ser una amalecita que había estado presente en la batalla, encontró a Saúl mortalmente herido en el monte Gilboa. El hombre afirmó que encontró a Saúl agonizante y le pidió que terminara su sufrimiento, cosa que accedió. Tomó la corona y el brazalete de Saúl y los trajo a David, pensando que recibiría una recompensa por haber tomado la vida de Saúl, enemigo de David. David se entristeció profundamente por el fallecimiento de Saúl. Y rasgó sus vestidos, y lloró por Saúl y Jonatán, y lloró públicamente por ellos.
alabó a Saúl como el ungido de Jehová y se lamentó por la pérdida de su querido amigo Jonatán. David ordenó que el hombre que afirmaba haber matado a Saúl fuera muerto, porque se atrevió a matar al ungido de Jehová. David y los que estaban con él lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, Jonatán y los israelitas caídos. David, de 30 años de edad, fue ungido primero como rey de Judá y reinó sobre todo Israel, y reinó 7 años en Hebrón. Durante este tiempo continuó demostrando sabiduría y habilidades de liderazgo, y la gente prosperó bajo su gobierno. David llevó su ejército a atacar a los jebuseos que habitaban en la fortaleza de Jerusalén. El ejército de David conquistó valientemente la ciudad y fue llamada Ciudad de David. David construyó la ciudad alrededor de la fortaleza con Jerusalén como su capital, y se hizo más fuerte porque Jehová estaba con él. David sabía que su éxito se debía a la gracia y la guía del Señor. Continúa buscando el consejo de Dios y obedece sus órdenes. Así, bajo el liderazgo de David, Israel se convirtió en una nación fuerte y próspera, unida bajo un solo rey. El rey David trató de traer el arca del pacto, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, a la ciudad de Jerusalén. Con gran alegría, David y su pueblo buscaron recuperar el arca del pacto, abandonada por años. Mientras caminaba, David y sus hombres danzaban y tocaban arpas delante del arca, glorificando a Dios en cada paso. La tragedia golpeó cuando Uzza tocó el arca para estabilizarla tras tropezar. Dios derribó la irreverencia de Uzza, recordando a la gente la santidad del arca y la necesidad de respetar debidamente. Por miedo a la ira de Dios, David suspendió la procesión en busca de guía. Después de que David comprendió este error, trasladó el arca a la casa de Obed-Edom, donde permaneció 3 meses, bendeciendo mucho a Obed-Edom y a su familia. Tras recibir bendiciones, David decidió trasladar el arca a Jerusalén con cuidado y reverencia. Cuando el arca entró en la ciudad, David bailó con fuerza delante de Jehová, vestido de efod de lino fino, vestido de humildad y adoración. Miguel criticó su exuberante exhibición, pero David permaneció firme, declarando que celebraría delante del Señor, independientemente de lo que otros piensen. Por lo tanto, Miguel, hija de Saúl, no tuvo hijos. Un día, mientras David residía en su palacio, fue conmovido profundamente. Y dijo al profeta Natán: «Yo habito en una casa de cedro, y el arca de Dios está aún en la tienda». Natán respondió y dijo: «Haz lo que quieras, porque Jehová está contigo». Aquella noche vino la palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y dile a mi sirviente. «David, esto es lo que Dios dijo. ¿Me construirás una casa para vivir? No he permanecido en el templo desde que traje a los israelitas. Desde Egipto he llevado mi tienda y he mudado de lugar constantemente». Jehová le recordó a David que su humilde origen como pastor y su convergencia en rey fueron por la mano de Jehová. El Señor prometió hacer grande el nombre de David y edificar su reino para siempre. Dios prometió que los descendientes de David reinarían y uno construiría una casa para Jehová. David, humillado por las promesas de Dios, oró: «¿Quién soy yo, Señor Supremo, y cuál es mi familia que me has llevado hasta este punto? No te parece suficiente, oh Señor Jehová, sino que hablaste del futuro de la casa de tu siervo. Este decreto, el Señor Supremo, es para un hombre común». David alabó la fidelidad de Dios y Natán compartió todas las revelaciones de Jehová. David demostró ser un gobernante sabio y valiente. Bajo su liderazgo, Israel prosperó y el reino expandió sus fronteras. David luchó contra los enemigos de Israel, incluidos los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edomitas y el rey de Soba. Donde quiera que fuera, Jehová le dio la victoria y la nación de Israel se fortaleció. David mostró misericordia y justicia hacia el pueblo que conquistó, ganándose su lealtad y admiración. Designó oficiales que gobernaran con sabiduría, asegurando paz y prosperidad. David permaneció fiel a Jehová durante su reinado, guardando sus mandamientos y buscando su guía. Como resultado, Dios lo bendijo enormemente a él y su reino.
El reinado de David estuvo marcado por prosperidad, paz y justicia. El rey David se acordó del pacto que había hecho con Jonatán, hijo de Saúl, para hacer bien a su descendencia y dar ejemplo a los que descendían. Entonces preguntó a Saúl si quedaba alguien en la familia de Jonatán a quien pudiera mostrarles misericordia. Y llegó a Mefiboset, hijo de Jonatán, la noticia de que el rey lo buscaba. Temiendo por su vida, se acercó a David y se inclinó reverentemente. Sin embargo, en lugar de castigar o dañar, David recibió a Mefiboset con misericordia y consuelo. David le dijo a Mefiboset que le devolvería toda la tierra que pertenecía a Saúl y que él comería siempre en la mesa del rey, como los hijos del rey. Mefibosete, abrumado por esta gracia inesperada, se inclinó de nuevo, expresando su indignidad, comparándose a sí mismo con un perro muerto. Pero la bondad de David no tenía límites. Entonces mandó a Seba, siervo de Saúl, y a su familia que labraran la tierra de Mefiboset, asegurándose de que él recibiera sustento. Entonces Mefiboset se quedó en Jerusalén y comió en la mesa del rey como su propio hijo, agradeciendo eternamente la gracia que le había hecho el rey David. El rey David gobernó con fuerza y sabiduría, y su nombre resuena en las crónicas del tiempo. Pero incluso el rey más grande no está inmune a las trampas del destino. Una vez, mientras los reyes iban a la guerra, David permaneció en Jerusalén y sus ojos se posaron en la ciudad. Mientras caminaba por el techo de su casa, vio a una hermosa mujer bañándose, Betsabé, esposa de Urías el Hitita, un fiel soldado de David. David, consumido por la lujuria, envió mensajeros para traer a Betsabé ante él. Se acostaron juntos y ella quedó embarazada. Al saber que ella estaba embarazada, David quiso ocultar sus pecados. Llamó a Urías del campo de batalla, esperando que se acostara con su esposa y así ocultar el pecado de David. Pero Urías, siendo un hombre justo, se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros seguían en combate. Así que David, desesperado por ocultar sus actos ilícitos, diseñó un plan oscuro. Ordenó a sus generales que pusieran a Urías en el punto más intenso de la batalla. Así se hizo. Urías se convirtió en víctima de la traición de David, y su muerte demostró brutalmente que un rey no escatimaría esfuerzos para ocultar el pecado. Sin embargo, Dios no estaba contento con las acciones de David. Envió al profeta Natán a enfrentar al rey, no con ira, sino con una parábola, la historia de un hombre rico que se llevó el único cordero de un hombre pobre, una historia llena de culpa y remordimiento. David confesó sus pecados y Natán le aseguró que Dios lo había perdonado. Pero las consecuencias de las acciones de David son irreparables. El niño nacido de Betsabé murió como resultado del pecado de David. David consoló a su mujer Betseba y entró a acostarse con ella. Entonces ella dio a luz un hijo y él le llamó Salomón. El Señor amó al hijo nacido de esta unión y por mano del profeta Natán lo llamó Jedidías por amor del Señor. Un día ocurrió la tragedia. Había un príncipe llamado Amnón, hijo del rey David. Amnón se enamoró de su medio hermana Tamar, hermana hermosa de Absalón, otro hijo de David. Aunque Amnón sabía que su relación estaba prohibida, su anhelo por Tamar lo consumió. Jonadab, un amigo de Amnón, notó su dolor y diseñó un plan para ayudarlo. Juan y Abel aconsejaron a Amnón fingir estar enfermo y pedir que Tamar viniera a su habitación para prepararle comida. Amnón se fue conforme al plan, y cuando llegó Tamar, despidió a todos sus siervos, dejándolos solos. Cuando Tamar comenzó a cocinar para él, Amnón la agarró y expresó su deseo por ella. Tamar le suplicó, pidiéndole que no la obligara, pero Amnón se negó a escuchar. Él hace lo que quiere con ella, y luego la envía con vergüenza y tristeza. Después del ataque, Tamar rompió la túnica real, que simbolizaba su virginidad y pureza, y esparció sus cenizas sobre su cabeza. Ella llegó a la casa de su hermano Absalón, donde la consolaba, pero se enojó con Amnón. Cuando el rey David oyó esto, se enojó mucho. Sin embargo, Absalón esperó su momento, y 2 años más tarde hizo arreglos para que la vida de Amnón fuera tomada para vengar a su hermana. Absalón huyó y después se le permitió regresar a Jerusalén, aunque sin ver a su padre el rey.
Al ver que Absalón estaba ansioso por reunirse con su padre, Joab, el jefe del ejército de David, diseñó un plan. Envía a una mujer sabia al rey disfrazada de doliente para contar una historia que tocaría el corazón de David. La mujer le contó a David una parábola acerca de 2 hijos, uno que había matado a su hermano y ahora estaba escondido, y el otro que se enfrentaba a la separación de su familia. Pidió al rey resolver el asunto sabiamente. Sin darse cuenta de que la historia es una alegoría de su propia situación, David anuncia que el hijo sobreviviente debe ser protegido y que el otro debe ser traído de vuelta para reconocer la sabiduría y restaurar los lazos familiares. Al escuchar esto, la mujer reveló la verdad detrás de su historia y pidió misericordia por Absalón. David, conmocionado por sus palabras, llamó a Absalón, quien volvió a Jerusalén pero sin ver la cara de su padre. Un día, Absalón se volvió rebelde. Se volvió ambicioso e intentó tomar el trono para sí mismo. Absalón ganó el favor del pueblo y reunió muchos seguidores. Se proclamó rey en Hebrón y se propuso derrocar a su padre. David percibió la amenaza y huyó de Jerusalén con sus leales seguidores, incluida su familia y algunos combatientes. Durante su viaje, David enfrentó varios desafíos y actos de lealtad. En un ejemplo, un sacerdote llamado Sadoc acompañó a David con el arca del pacto, pero David, creyendo en la voluntad de Dios, ordenó a Sadoc que devolviera el arca a Jerusalén. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén para pedir consejo a Ahitofel, su consejero de confianza. Ahitofel sugirió que Absalón llevara a un grupo seleccionado de hombres para perseguir a David, pero otro consejero, Husai, propuso una estrategia distinta para ganar tiempo y que David pudiera reorganizarse y reunir apoyo. Absalón siguió el consejo de Husai, dando oportunidad a David de prepararse para la batalla. El ejército de David se hizo más fuerte, y a medida que el conflicto se acercaba, David oró por la guía y la protección de Dios mientras huyó de su hijo Absalón, que lo había traicionado. David se encuentra con un hombre llamado Simei, quien le maldice y le arroja piedras, culpando a él por los problemas del reino. Los hombres de David querían contraatacar, pero David mostró una moderación y humildad extraordinarias, rechazando venganza, creyendo que tal vez Dios había enviado a Simei para maldecirlo. En cambio, aceptó el insulto y creyó en la justicia de Dios. Mientras tanto, Absalón, en su búsqueda de poder, buscó el consejo de Ahitofel, el sabio consejero. Ahitofel recomendó a Absalón acostarse públicamente con las concubinas de David, un acto simbólico para afirmar su realeza. Mientras David continuaba su viaje, se encontró con Seba, otro partidario de la casa de Saúl, quien le trajo suministros. Sin embargo, David descubre más tarde que Seba lo ha engañado y se ha aprovechado de su situación. A pesar de estos desafíos y traiciones, David permaneció firme en su fe en Dios. El conflicto se convirtió en una guerra civil a gran escala, con las fuerzas leales de David enfrentándose a los rebeldes de Absalón. Mientras los 2 ejércitos se preparaban para la batalla, David, dividido entre sus deberes como rey y su amor por su hijo, ordenó estrictamente a sus comandantes que salvasen la vida de Absalón. A pesar de la traición de Absalón, David no soportaba la idea de que su hijo estuviera herido. Llegó el día de la liquidación y la batalla fue feroz en el bosque de Efraín. Absalón montaba su mula y se quedó enredado en las ramas gruesas de un gran roble. Absalón, vulnerable e incapaz de liberarse, fue descubierto por uno de los soldados de David. Recordando la orden del rey, el soldado vaciló, pero finalmente informó la noticia a Joab, el comandante de David. Sabiendo que capturar a Absalón acabaría con la rebelión, Joab reunió hombres y enfrentó a Absalón. A pesar de las súplicas de perdón de Absalón, Joab lo derribó y acabó con la vida del joven príncipe. La noticia de la muerte de Absalón se propagó rápidamente y la batalla terminó, ganando el ejército de David. David devastado al recibir la noticia del destino de Absalón. Aún con la traición de Absalón, el amor de David por su hijo era profundo y lamentó dolorosamente su pérdida, gritando de dolor. El reino fue salvo, pero a un alto precio. El príncipe, una vez prometedor, cuyo cabello fluido era su orgullo, murió en el bosque. La guerra había terminado, pero el corazón del rey estaba roto, triste por el hijo que le había traído alegría y tristeza. Después de la rebelión de Absalón, David buscó restaurar la paz y el orden en el reino. Sin embargo, un benjamín llamado Sheba siempre estuvo ahí.
rebelarse contra el reinado de David y reunir seguidores para apoyar su causa. El peligro inminente de la rebelión llevó a David a delegar la responsabilidad a Amasa, su general, para encargarse del asunto de Sheba. Amasa partió con el ejército del rey para luchar contra Seba, pero le tomó más tiempo para reunir el ejército de lo esperado. Mientras tanto, Joab, el ex general de David, que fue degradado por David por desobedecer las órdenes de Absalón, vio una oportunidad para recuperar el favor del rey. Joab y sus hombres persiguieron a Seba y lo empujaron hasta la ciudad de Abel-Bet-Maca. Mientras sitiaban, una sabia portavoz de la ciudad se dirigió a Joab, cuestionando la razón para destruir una ciudad renombrada por su sabiduría y armonía. Joab le aseguró que solo estaba buscando a Sheba, y la mujer prometió entregarle la cabeza de Sheba. Logró convencer a los residentes de traicionar a Seba, y tras su ejecución, lanzaron su cabeza fuera de los muros a Joab. Cuando la rebelión de Sheba fue sofocada, Joab regresó a Jerusalén y el reino de David estaba de nuevo en paz. A pesar del éxito de la misión de Joab, todavía hay tensiones entre él y Masa. Cuando Joab vio llegar a un Masar, se quitó la vida y recuperó el puesto de comandante del ejército de David. David ahora mantiene firmemente su reino y continúa gobernando Israel, aunque sabe que mantener la paz y la unidad entre su pueblo siempre requiere vigilancia y, a veces, decisiones difíciles. Entonces hubo hambre en la tierra que duró 3 años. David buscó la guía de Dios y preguntó por qué había hambruna. Aquí está la respuesta. Debido a la casa de Saúl, mancillada por su violencia, por asesinar a los descendientes de Gibea. Los gibeonitas formaban parte de los amorreos, quienes tras mucho tiempo acordaron un tratado con los israelitas. Saúl y su entusiasmo hacia los israelitas trataron de destruirlos, violando el tratado. Para compensar este derramamiento de sangre, los gibeonitas exigieron que los 7 hijos de Saúl fueran entregados a ellos para su muerte. David accedió a su petición, dejando solo a Mefiboset, hijo de Jonatán, porque era fiel al pacto que había hecho con Jonatán. Los 7 hijos de Saúl fueron entregados a los hijos de Gibea y fueron ejecutados. Después de esto, los gibeonitas enterraron los cadáveres de los 7 hijos de Saúl, junto con los huesos de Saúl y de Jonatán, en la tumba de Quis, padre de Saúl. Después de eso, las mujeres y la tierra terminaron, y Dios volvió a mostrar gracia a la tierra. En el crepúsculo de su vida, el rey David llamó a su hijo Salomón. En su lecho de muerte, David transmitió sus últimos deseos y consejos a Salomón. Él le recordó a Salomón que andara en los caminos del Señor y que guardase sus mandamientos, estatutos y ordenanzas para que prosperara en todo lo que hiciera y donde quiera que fuera. David también dijo a Salomón que usara sabiduría contra Joab, su jefe del ejército, y contra Simei, a quien David maldijo cuando huyó de Absalón. David instruyó a Salomón a ser amable con los hijos de Basira, quienes lo apoyaron durante su exilio. Después de la muerte de David, Salomón sucedió al trono, quien comenzó su reinado consolidando su poder. Trató con su hermano mayor, Adonías, quien intentó tomar el trono. Salomón fue amable con Adonías al principio, pero cuando Adonías más tarde propuso matrimonio a la concubina de David, Abisag, Salomón vio esto como una amenaza para su trono y ejecutó a Adonías. En conformidad a sus instrucciones, Salomón tomó medidas contra Joab y Simei. Joab, quien derramó sangre inocente, fue ejecutado. Simei, que había maldecido a David, fue encarcelado en Jerusalén, pero más tarde fue ejecutado por desobedecer las órdenes de Salomón. A través de acciones percibidas como esenciales, Salomón logró consolidar su gobierno y establecer su mando. Demostró fuerza y determinación en cumplir los deseos de su padre, asegurándose de que el legado de David continuara y que el reino permaneciera unido bajo su gobierno. Los 40 años de dominio de David estuvieron repletos de éxitos y calvarios, pero aún así se mantuvo fiel a los principios divinos. Gracias por mirar. Por favor, suscríbete, me gusta y comparte.